Bienvenidos. Si estás aquí, es porque buscas un momento de calma, misterio y compañía en la oscuridad de la noche. Respira profundo, acomódate y deja que la lluvia y mi voz te acompañen. Esta historia no es como las demás y quizá, después de escucharla, la noche nunca vuelva a sentirse igual. Vamos a empezar. En Extremadura existe un silbido que nunca debería escucharse de noche. Atraviesa montes, caminos rurales y pueblos que prefieren callarlo. Algunos dicen que anuncia muerte, otros que imita a quien escucha. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde qué ciudad y país ves esta historia? Los primeros registros provienen de 1887, cuando un arriero aseguró escuchar un silbido perfecto, largo, sostenido, siguiendo su paso por la Sierra de Gata. No era viento, no era un hombre. El sonido se repetía con la misma pausa entre notas, exactamente igual cada vez. Cuando el arriero se detuvo, el silbido también se detuvo. Cuando respiró, el silbido imitó su respiración. Décadas después, Mateo, un joven guardabosques, fue enviado a patrullar la zona tras varias desapariciones de caminantes nocturnos. Todos ellos reportaron lo mismo antes de perderse. Un silbido que cambiaba de distancia sin moverse, como si el aire lo trajera desde todas partes a la vez. La primera noche, Mateo escuchó el famoso silbido. No venía de la montaña ni del valle, sino de su propio lado derecho, a menos de 1 metro. Pero cuando giró la linterna, no había nada. Ni huellas, ni ramas partidas, ni animales. El silbido regresó, esta vez justo detrás de su oreja. Mateo avanzó por el sendero estrecho con el corazón acelerado. El sonido subía y bajaba como si alguien respirara entre notas. Algunos ancianos decían que el silbón no perseguía, imitaba, aprendía. Se acercaba copiando la voz, el paso, el ritmo del miedo. La linterna se debilitó. Mateo escuchó hojas moviéndose entre los robles, pero no había viento. El silbido se desplazó hacia su izquierda, luego hacia arriba, como si la criatura pudiera estar en cualquier punto del bosque al mismo tiempo. El sonido cambió bruscamente. Ya no era un silbido, era su propio nombre, imitado con precisión enfermiza. ¡Mateo! El guardabosques retrocedió hasta tropezar con una roca. A lo lejos, entre los troncos, una silueta alta y delgadísima se perfilaba contra la oscuridad. No caminaba, parecía colgar del aire, moviéndose con tirones lentos, como si sus huesos no encajaran bien en el cuerpo. Mateo apuntó la linterna hacia la figura. La luz tembló, revelando un cuerpo demasiado alto, con los hombros hundidos y los brazos colgando más allá de lo normal. Parecía un hombre, pero no respiraba. Solo inclinaba la cabeza como si escuchara algo que él no oía. El silbón levantó la cabeza. Sus ojos no brillaban, porque no tenía ojos, solo 2 huecos profundos que parecían moverse dentro de la oscuridad. Mateo retrocedió, pero el silbido volvió, fuerte, agudo, como un cuchillo entrando en el aire. El sonido imitaba ahora sus pasos,
Cada vez que él pisaba una hoja seca, el silbido hacía el mismo crujido, pero desde otra dirección. El guardabosques recordó los relatos antiguos. Si el silbido suena cerca, estás a salvo. Si suena lejos, ya te encontró. Pero aquello no era cercano ni lejano. Estaba en todas partes. El bosque entero parecía vibrar con ese ritmo imposible. Entonces el Silbón habló, no con voz propia, sino con la voz del propio Mateo. No corras, ya sé dónde estás. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El Silbón avanzó un paso y su cuerpo emitió un sonido como ramas quebrándose bajo un peso descomunal. No caminaba, se arrastraba de forma torcida, como si cada movimiento fuera una imitación incompleta del cuerpo humano. Las sombras del bosque se alargaron. El silbido cambió nuevamente, ahora más lento, arrastrado, imitando la respiración entrecortada del guardabosques. Cada nota parecía calentarse, como si la criatura estuviera aprendiendo a usar pulmones que no tenía. La criatura se agachó y recogió algo del suelo. Un saco largo, sucio, tan pesado que lo arrastraba dejando surcos en la tierra. El Silbón levantó el saco y lo lanzó sobre su hombro de una forma mecánica, casi ritual. El sonido que hizo al caer no era de piedras ni de tierra, era un golpe húmedo, demasiado similar a un cuerpo humano al caer desde altura. Mateo retrocedió mientras la criatura inclinaba el cuello en un ángulo imposible, observándolo sin ojos. El silbido se volvió más rápido, como si celebrara algo. La leyenda decía que el saco llevaba los huesos de su familia, pero ese golpe húmedo no eran huesos. El Silbón soltó el saco y algo dentro se movió. No era un hueso rodando, era un cuerpo intentando acomodarse. Mateo oyó un susurro apagado desde el interior, como si alguien respirara con dificultad, atrapado allí dentro. El guardabosques apuntó la linterna al saco. La tela estaba húmeda, manchada con marcas de tierra reciente. Algo presionó desde dentro, dejando la forma de una mano delgada y temblorosa. Mateo sintió el impulso de abrirlo, pero sabía que no debía hacerlo. El Silbón se quedó inmóvil, como si esperara su reacción. Luego inclinó la cabeza hacia un lado, escuchando algo que Mateo no podía oír. El silbido volvió, esta vez más lento, casi cariñoso, como si la criatura arrullara al ser que llevaba dentro del saco. El saco se movió violentamente y una voz infantil susurró desde dentro: «Sácame, por favor». Mateo sintió que la sangre se le helaba. El Silbón respondió con un silbido grave que retumbó entre los pinos como un aviso. La figura dentro del saco guardó silencio de inmediato. El bosque también. Era como si nada allí se atreviera a contradecirlo. Ni el viento pasó entre las ramas. Mateo retrocedió un paso. La criatura reprodujo el mismo sonido, pero desde otra dirección, imitando incluso el crujido de la rama que él había pisado segundos antes. El Silbón no repetía ecos, repetía personas, repetía comportamientos. El saco cayó al suelo y desde dentro una mano muy pequeña, blanca y rígida, salió arrastrándose hacia Mateo. La mano no buscaba escapar,
buscaba acercarse a él. Mateo dio un salto hacia atrás y la mano se hundió de nuevo en el saco, como si algo la hubiese tirado desde dentro. El silbón inclinó el cuerpo hacia el bulto, protegiéndolo de forma perturbadoramente maternal. El silbido regresó, esta vez tan agudo que obligó a Mateo a cubrirse los oídos. El sonido parecía señalar algo, un sendero oscuro que descendía hacia una zona más densa del bosque. El silbón dio 3 pasos en esa dirección y luego se detuvo, esperando. La criatura levantó el saco sobre el hombro y comenzó a avanzar hacia el sendero. Cada paso suyo imitaba el ritmo del corazón acelerado de Mateo, marcando la tierra en un compás inquietante. No invitaba, ordenaba que lo siguieran, y el bosque entero obedecía. Mateo siguió a la criatura a distancia. El sendero estaba cubierto por un silencio antinatural. Ni insectos ni aves se atrevían a romperlo. El silbón avanzaba con una cadencia irregular, como si cada paso fuera un intento de imitar el movimiento humano, pero sin entenderlo del todo. A medida que descendían, la niebla se hizo más densa y fría. El silbido cambió de tono, ahora más corto, más rápido, como si la criatura conversara consigo misma. El saco sobre su hombro goteaba, dejando un rastro oscuro y pegajoso en la tierra. Desde dentro del saco una voz susurró: «No lo sigas». Mateo se detuvo, el silbón también. La criatura giró lentamente la cabeza hacia él, sin mover el cuerpo. El gesto fue tan antinatural que Mateo sintió que el aire se congelaba entre los árboles. El silbido que siguió fue más bajo, amenazante, como si el bosque entero advirtiera que retrocediera. Pero el guardabosques dio un paso adelante. El silbón respondió imitando ese mismo paso, pero con un crujido de huesos y ramas que no coincidía con ningún movimiento humano. Era como si intentara copiarlo, rompiéndose por dentro al hacerlo. El saco volvió a moverse. Esta vez algo dentro gritó, un grito agudo, infantil, irreal. El silbón emitió un silbido grave que hizo temblar las hojas. El grito dentro del saco se apagó de inmediato, como si la orden fuera suficiente para silenciar cualquier resistencia. Mateo sintió una mezcla de horror y compasión. Aquello dentro del saco estaba vivo. El sendero terminó en un claro rodeado de encinas retorcidas. En el centro había un viejo mojón de piedra cubierto de musgo y marcas profundas semejantes a arañazos. El silbón dejó el saco a un lado con cuidado, como si colocara un tesoro frágil. La criatura señaló a Mateo y el saco se abrió solo. Desde dentro salió un niño pálido, delgado, demasiado delgado para seguir vivo. El niño alzó la vista. Sus ojos estaban vacíos, como si hubieran sido borrados. Caminó hacia Mateo sin parpadear, imitando el sonido de su respiración con precisión enfermiza. El silbón observaba, quieto, evaluando cada reacción. Mateo retrocedió mientras el niño avanzaba con pasos rígidos, copiando cada movimiento suyo con un retraso inquietante. Su piel era tan pálida que parecía translúcida. El silbón inclinó la cabeza, observando la escena,
como si estuviera guiando un aprendizaje macabro. El niño abrió la boca, pero no habló con su voz, habló con la voz de Mateo. «Ayúdame, por favor». El guardabosques sintió un nudo en la garganta. El niño extendió una mano temblorosa, buscando algo que solo él veía. No había miedo en su gesto, había costumbre, como si hubiera repetido aquella escena cientos de veces bajo órdenes del Silbón. El Silbón emitió un silbido corto, seco. El niño se detuvo. Su cabeza giró de forma brusca, demasiado brusca, como si no tuviera huesos. Luego señaló el saco vacío, indicando que debía volver a meterse dentro, obedeciendo a un amo invisible. Pero antes de entrar, el niño susurró a Mateo: «No soy el primero, ni el último». Y una segunda sombra pequeña se movió detrás del mojón. El Silbón avanzó un paso. El suelo tembló levemente bajo su peso, como si cargara algo más que su propio cuerpo. Sus brazos larguísimos se estiraron hacia el niño, exigiendo silencio. Mateo comprendió que aquello no era una familia, era una colección. El niño obedeció y volvió al saco, mientras la segunda sombra se escondía detrás de las encinas. Mateo oyó respiraciones cortas, múltiples, como si varias figuras esperaran su turno. Cada una imitaba un sonido distinto: pasos, tos, llanto, suspiros. Una de esas sombras murmuró: «Te va a elegir», y el Silbón giró la cabeza hacia él. El Silbón alzó el saco, pero ahora no lo cargaba como antes. Lo sostenía abierto, esperando algo o alguien. Mateo sintió un tirón en el pecho, como si la criatura imitara su miedo con demasiada precisión. El silbido final fue una invitación o una sentencia. Mateo corrió. El bosque respondió con ecos de sus propios pasos, imitándose desde todas direcciones. El silbido lo siguió, lejos y cerca al mismo tiempo, aprendiendo cada sonido suyo. La leyenda dice que si el Silbón aprende tu voz, te busca siempre. Esa noche, Extremadura empezó a imitar a Mateo.